Bienvenidos al diploma de IAS 220 horas, módulo 1. Hoy conoceremos algunos aspectos importantes con respecto a la prevención de las infecciones asociadas a la atención de salud que van a estar contempladas en este diploma. Para conocer un poco de la historia del Programa de Prevención y Control de IAS, sabemos que en 1982 está dirigido a partir del MinSal. En el año 83 se forma el Comité de Infecciones Intrahospitalarias. En 1986 inicia la vigilancia activa de enfermedades. En 1990 se genera el proceso de acreditación de los hospitales. En 1993 se actualiza la norma de infecciones de IAS y en el 2011 nace la norma 124. Es importante saber que en el 2022 se actualiza esta norma, siendo la norma 225, que veremos en una siguiente cápsula. Actualmente se conocen como aquellas infecciones contraídas o generadas por la relación de personal con la atención de salud, ya sea en hospitales o atenciones ambulatorias, ocurriendo inclusive 48 o 72 horas después del ingreso y atención. También 30 días hasta un año en caso de prótesis valvulares u ortopédicas. Continuando con la historia del Programa de Prevención y Control de IAS, este programa es nacional y es obligatorio para todos los hospitales y clínicas, tanto sea del sector privado o del público. Importante acá entonces es que en 1993 se decreta este manual y la norma de prevención de control de las infecciones intrahospitalarias IH, como se conocían anteriormente. 2011 es un año importante donde se aprueba la norma técnica 124 y en el 2022 se actualiza esta norma con pequeños cambios pero que son importantes para el control de las IAS con el nombre de 225 y el mismo nombre, conserva el mismo nombre que la norma técnica 124. Conceptos importantes de epidemiología en IAS. La OMS define a la epidemiología como el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y la aplicación de estos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Importante para nosotros prevenir la aparición de las infecciones intrahospitalarias es poder cortar la cadena de transmisión, ya sea en cualquiera de todas sus etapas. Sabemos que una enfermedad se genera a través de un agente patógeno, de un reservorio, una puerta de entrada, una puerta de salida y una vía de transmisión. El potencial de generar una enfermedad depende de varios factores, entre ellos el número suficiente de microorganismos, de la virulencia, de la capacidad de introducirse y sobrevivir en el huésped y también de la sensibilidad del huésped. Recordemos que hay pacientes, ¿cierto?, que están inmunodeprimidos o tienen patologías de base que lo hacen más susceptible. Los factores de riesgo para adquirir las IAS generalmente parten a partir del ambiente, del paciente y también de la atención. En el paciente encontramos las edades extremas, el estado nutricional deficiente, estrés. También tenemos pacientes que están tomando medicaciones, ¿cierto?, alteraciones físicas, entre otros. Con respecto al ambiente encontramos que los microorganismos pueden proliferar o permanecer viables en el agua, en el aire, en superficies y en desechos hospitalarios. Con respecto a la atención, procedimientos invasivos personal, no capacitados, ¿cierto?, malas praxis, ausencia de normas o de protocolos. Otros factores también que encontramos que promueven, ¿cierto?, a la aparición de estas infecciones es la hospitalización prolongada, el uso prolongado de antibióticos, procedimientos invasivos, dispositivos o cuerpos extraños y la hospitalización también en unidades que son de alta complejidad. Estrategias para prevenir las IAS. En el caso de la fuente o el reservorio, hay que eliminar la fuente de líquidos corporales, la supuración o drenaje según los protocolos o normas que estén institucionalizados, ¿cierto?, en el servicio. La puerta de salida, tenemos que realizar un uso de higiene respiratoria,
uso de mascarilla, por ejemplo, uso correcto de precauciones adicionales, manipulación de los fluidos corporales con guantes o los elementos de protección personal. En la vía de transmisión debemos reducir la vía, ¿cierto?, mediante el importante lavado de manos clínico, el uso de útiles de aseo personal y de carácter individual, como también desechar aquellos elementos que caen al suelo. Con respecto al agente infeccioso, debemos lavar y desinfectar los objetos contaminados realizando desinfecciones de alto nivel y también los procedimientos de esterilización. En la puerta de entrada, en piel y mucosas, realizamos una correcta manipulación de los elementos invasivos, por ejemplo, mantener sellado el sitio de punción. A nivel urinario, por ejemplo, el uso de catéter urinario, manteniendo estos sistemas cerrados. Para el huésped, debemos proporcionar una alimentación necesaria, adecuada, ¿cierto?, según las necesidades del paciente, asegurar el descanso suficiente y también proporcionar la inmunización cuando se requiera. Otro punto importante de conocer de la prevención de infecciones intrahospitalarias es saber que existe un programa que es nacional y que parte a través de regularizar o normar todos los procedimientos o protocolos que nosotros vamos a realizar y que están asociados a las guías. El propósito de este programa es fortalecer el conocimiento, el diagnóstico, la intervención y documentación del impacto de las acciones del establecimiento en atención de salud. En particular, ¿cierto?, en los hospitales. Se usan estrategias de diagnóstico de acción local, en especial sobre infecciones con potencial endémico y también aquellos que están asociados a dispositivos y procedimientos que pueden ser invasivos. Los objetivos del Programa Nacional en Prevención encontramos prevenir las infecciones y su impacto, aquellos que están asociados a procedimientos invasivos y prevenir brotes epidémicos. También está el objetivo de prevenir las infecciones que se transmiten entre pacientes. En este caso también incluye prevenir las exposiciones laborales. Y también tenemos otros objetivos que son importantes como disminuir, ¿cierto?, la diseminación de resistencia a los antimicrobianos. Disminuir también los costos asociados, por ejemplo, a uso, ¿cierto?, de elementos, a costos asociados a las intervenciones, costos asociados, por ejemplo, también a la hospitalización y al uso de camas. También debemos aumentar la eficiencia de las medidas, mejorar la respuesta y disminuir el impacto de la enfermedad infecciosa, por ejemplo, las epidemias. Y también importante prevenir el daño que se realiza al medio ambiente. Hay áreas que son importantes conocer con respecto al Programa Nacional de Control. Tenemos la Organización para la Vigilancia, la Prevención y el Control, mantención de un sistema de vigilancia de infecciones, difusión de directrices técnicas para la prevención y manejo de ellas endémicas y epidémicas, formación y capacitación de personal estratégico, evaluación externa de los programas locales. Los componentes básicos del Programa Nacional de Control y Prevención de IAS es el sistema de vigilancia epidemiológica, las medidas de prevención, la normativa, la capacitación, la supervisión y salud del personal. También incluye la evaluación de las prácticas de atención, por ejemplo, la acreditación, y también se difunden los resultados. ¿Cuáles son las funciones del MinSal en las IAS? El MinSal establece las normas para el diagnóstico epidemiológico, realiza capacitación sobre las medidas de prevención y el control. También evalúa las modificaciones en prácticas de atención y en los indicadores epidemiológicos. ¿Cuáles son las funciones del Servicio de Salud en IAS? Van a promover el diagnóstico epidemiológico y apoyan en que se cumplan estos estándares. Supervisan el cumplimiento de las medidas de prevención y control y coordinan los procesos también de evaluación. Un punto importante también conocer en el programa de control es el sistema IAS de CICARS. Este se creó a partir del 2008. Es un proyecto para validar y enviar información de la vigilancia desde los hospitales por medios informáticos.
Este programa es el CICARS, que incorpora diferentes modificaciones en la información. El programa de control en hospitales comprende la vigilancia epidemiológica de estas infecciones por equipos dedicados a cada uno de ellos. Y esta vigilancia se ha fortalecido con la instalación de una versión de sistema que es informático y que se accede a través del Internet. Esto es importante saber que este sistema nos permite a nosotros ingresar los datos que hemos pesquisado y llevar un mejor control de vigilancia epidemiológica. Algunos indicadores de referencia de las guías en el CICAR, por ejemplo, tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica, ya sea en pacientes adultos o pediátricos, tasa de infección urinaria, asociada al catéter urinario permanente, en servicios, por ejemplo, de medicina, cirugía, en UCI. Tasa de infección del torrente sanguíneo asociado a catéter venoso central en pacientes que son hospitalizados, tanto sea adultos o niños. Tasa de infección también de herida operatoria en pacientes hospitalizados con hernias inguinales, adultos, cesáreas, colicistectomías por laparotomía, colicistectomía por laparoscopía y prótesis de cadera. Estos son algunos de los indicadores que son de importancia llevar un control para saber cuál es la tasa y los índices, por ejemplo, de una infección que se debe controlar. Para nosotros llevar al punto anterior, de las tasas, debemos conocer algunas medidas de frecuencia. Las medidas de frecuencia pueden ser cifras absolutas, cifras de razones, de proporción y de tasa. Con respecto a la tasa, es donde mayor, nosotros a nivel de epidemiológicamente hablando, es lo que mayor se habla, para llevar un contenido, en este caso, o un número. Siempre hablamos generalmente de tasas en estadística o de proporciones o de porcentajes, ¿ya? La tasa es la naturaleza del evento. Existe la natalidad, la morbilidad y la mortalidad. Y en la constitución del denominador tenemos tasas que son globales o brutas y tasas específicas. Estas medidas de frecuencia son medidas que caracterizan la aparición de una enfermedad o de otro atributo o hecho de una población para un tiempo, que va a ser dado y también para una zona gráfica o geográfica establecida. Las tasas se pueden clasificar según la naturaleza del evento en natalidad, mortalidad y morbilidad, y según la constitución del denominador, en globales o brutas. Esto se refiere cuando los eventos se refieren a la población total, y las específicas se refieren a un sector, que es específico, por ejemplo, que están conformados por una o más características. El sexo, la edad, la ocupación, el estado civil, entre otros. Las mediciones de riesgo en IAS, que también está dentro de toda la parte de vigilancia, tenemos las enfermedades infecciosas transmisibles. Nos permite medir el riesgo que ocurre en un grupo delimitado, por ejemplo, en una comunidad, en una escuela, en una población, de adquirir una determinada enfermedad transmisible. Se utilizan también los siguientes indicadores: tasa de ataque primario de incidencia y tasa de ataque secundario. Existen diferentes maneras de medir las relaciones entre los factores de riesgo y los daños que se pueden generar a la salud. Tenemos riesgos absolutos, que miden la incidencia del daño o la enfermedad de la población total, y los riesgos relativos, que comparan la frecuencia con que ocurre el daño entre los que tienen el factor de riesgo como los que no lo tienen. Algunos conceptos importantes que debemos conocer en la vigilancia epidemiológica es la prevalencia. La prevalencia es la probabilidad de encontrar personas enfermas en un momento dado del tiempo en una comunidad. Esta aumenta en presencia de algunos factores o combinados entre sí. Por ejemplo, mayor duración de la enfermedad, una mayor sobrevida de la enfermedad, es decir, que los afectados viven más tiempo, una menor letalidad de la enfermedad, mueren menos afectados,
y la población con mayor expectativa de vida y por tanto con mayor probabilidad de exposición. La incidencia describe el número de casos nuevos que aparecen en un periodo determinado, así como la velocidad con la que lo hacen. Es decir, expresa la probabilidad y la velocidad con la que los individuos de una población determinada va a desarrollar una enfermedad durante un cierto periodo. Por ejemplo, esto se vio mucho con el tema de la pandemia, estos términos estadísticos, pero que es importante que los tengamos que conocer. Siguiendo al paso, una de las partes más importantes de las IAS es la vigilancia epidemiológica en IAS. El Programa Nacional de Control de Infecciones indica que la vigilancia epidemiológica es una actividad fundamental para identificar problemas, orientar las medidas de intervención y evaluar su impacto. Permite obtener información de la incidencia de las infecciones, identificar cuáles son las áreas problemas, informar sobre los factores de riesgo y además nos aporta información fundamental para la detección precoz de los brotes epidémicos. Nos permite también contribuir a la prevención y el control de las IAS por medio de la identificación y caracterización epidemiológica de las infecciones en los establecimientos de salud. Los objetivos que tiene la vigilancia epidemiológica a nivel del establecimiento es conocer la endemia de las IAS, su tendencia en el tiempo y su asociación a factores de riesgo. Detecta los cambios de patrones del comportamiento habitual de las IAS y sus factores de riesgo en vigilancia. Identifica cuál es la microbiología de las IAS y la epidemiología. Detecta los brotes epidémicos de las IAS de forma precoz. Promueve la prevención y la contención de IAS en recintos de atención de salud y contribuye al control también la diseminación de agentes con resistencia a los antimicrobianos. También nos permite evaluar si efectivamente las medidas que estamos realizando con respecto a la prevención y control de IAS, de infecciones que están instauradas, son o no son efectivas. A nivel nacional, la vigilancia nos permite conocer la morbilidad y la mortalidad de las IAS y su tendencia en el tiempo. Nos ayuda a identificar factores de riesgo que requieran investigación o intervenciones. Nos permite también identificar cuáles son los establecimientos o aspectos de atención que requieren intervenciones especiales. Y nos ayuda también a establecer cuáles son las políticas públicas acorde a los resultados nacionales y evaluar también su impacto. Otro punto importante de la vigilancia es saber que tenemos varios tipos de vigilancia epidemiológica y en las cuales vamos a conocer. Tenemos la vigilancia global, donde se van a vigilar todos los servicios clínicos. En el numerador se va a encontrar el número de IAS detectadas y en el denominador van los egresos totales por servicio clínico o institución. Otro tipo de vigilancia es la específica o blanco. Se trata de seleccionar ciertas poblaciones por algún criterio que significa mayor riesgo de IAS. En el numerador se van a identificar los números de servicios o pacientes seleccionados y en el denominador los egresos del servicio o total de los pacientes seleccionados. Siguiendo con la vigilancia, encontramos la vigilancia por prevalencia. Se van a vigilar todos los pacientes de la institución en un solo día. Por ejemplo, cada cama es visitada solo una vez, ¿ya? Otro tipo de vigilancia es la por indicadores. En este caso, se van a vigilar en forma selectiva los pacientes con algún factor de riesgo. Por ejemplo, aquellos pacientes que están con catéter venoso central. El método para utilizar en la vigilancia, este método es importante ya que es utilizado a nivel nacional por el MinSal. En el numerador está el número de IAS en pacientes con factor de riesgo y en el denominador está el paciente con factor de riesgo o días de procedimientos invasivos. Este tipo de vigilancia es uno de los más utilizados porque nos permite
¿cierto? Ayudar en las tasas y como habíamos indicado anteriormente en el SICARS, está dentro, ¿cierto?, de los indicadores de importancia a vigilar. Y por último, tenemos la vigilancia post-alta, que se realiza post-egreso a través de contacto telefónico o por email con el paciente o el médico tratante. Se aplica a cuestionarios dirigidos poco usados para dificultades de implementación, ¿ya? No es muy utilizado ya porque tiene un costo, no, no es muy viable en el sentido que hay que tener contacto con el paciente, no siempre se puede realizar y también lamentablemente tiene muchas dificultades. Y resumiendo entonces, importante saber que la vigilancia tiene varias etapas y en eso encontramos que en la primera etapa se definen los hechos que vamos a vigilar y qué se va a vigilar. En la segunda etapa vamos a recolectar los datos de importancia. En la tercera etapa de la vigilancia consolidamos y analizamos estos datos importantes. Y finalmente, en la etapa número 4, vamos a entregar cuáles son los resultados, ¿cierto?, de lo que estamos vigilando, de los indicadores de importancia. Continuaremos entonces en la segunda cápsula con la norma 225, que es importante que podamos conocerla, ya que implementan nuevas actualizaciones con respecto a la norma 124.